y vamos a ver los versículos del 14 al 21. Dice, hoy vamos a ver entonces algo que se llama el corazón del buen ministro, el corazón del buen ministro. Pablo, ya, como ustedes ya saben, Pablo ya va a ir concluyendo esta segunda carta, y ahora lo que él quiere, lo que Pablo quiere es que estos hermanos en Corinto reflexionen a ver qué es lo que ellos tienen que cambiar, qué es lo que ellos tienen que corregir ahí en sus vidas. Recordemos que Pablo, ¿verdad?, era un verdadero apóstol del Señor a los gentiles, y él dice algo que veíamos hace 8 días, es que él había hecho señales, prodigios y milagros ahí, inclusive en la ciudad de Corinto. Entonces, cuando vemos esto, ¿verdad?, cuando vemos las señales, ¿verdad?, en la Biblia, las señales es para convencer a los judíos. Y en este caso, Pablo, o Dios, permitió que Pablo realizara ese tipo de señales, milagros y prodigios, ¿verdad?, ahí en la ciudad de Corinto, porque recordemos que durante el primer siglo, la mayoría de cristianos venían de un trasfondo judío. Algunos eran judíos, otros eran prosélitos, ¿verdad?, que se hicieron gentiles, luego judíos, y ahora son cristianos, ¿verdad? Entonces, Dios, el Señor, permitió que Pablo realizara ese tipo de señales, prodigios y milagros para convencer de que Pablo aún así era apóstol a los gentiles. Pero entonces los hermanos en Corinto no pudieron haber dicho algo malo de parte de Pablo. ¿Por qué? Porque él ni siquiera fue gravoso en un sentido económico. Es decir, ni siquiera los corintios le dieron alguna ofrenda a él. Ni siquiera Pablo la estaba pidiendo. Sino más bien Pablo lo que hizo fue, quiso ayudarlos, ¿verdad? Y les ayudó muchísimo, ¿verdad?, para que ellos pudieran tener su base, para que ellos pudieran tener, por supuesto, la salvación, y para que ellos pudieran obedecer al Señor. El mensaje de la semana pasada fue muy sencillo, y es que tenemos que aprender a no ser carga a otros, ya sea, por supuesto, en un sentido económico, ¿verdad?, pero también para no ser carga en un sentido ni emocional ni espiritual, ¿verdad?, sino que más bien nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, como cristianos, tenemos el deber, ¿verdad?, de ayudar al otro hermano, de ayudar al otro miembro. Recordemos, ¿verdad?, lo que dice Efesios 4:16, si no me equivoco, que dice que todas las coyunturas que, ¿alguien se acuerda? ¿Qué es lo que hacen las coyunturas en el cuerpo? Se ayudan, exacto. Dice que todas las coyunturas se ayudan mutuamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para ir creciendo, para ir recibiendo el crecimiento. Entonces, yo como miembro del cuerpo de Cristo, como cristiano, yo tengo el deber de involucrarme en el servicio, de llegar a saber cuál es mi parte, ¿verdad?, cuál es mi don espiritual, y aprender a ser útil, ¿verdad?, para que el cuerpo crezca sano y fuerte. Debemos ser una iglesia fuerte, hermanos. Todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los miembros de la iglesia debemos procurar ser una iglesia fuerte, ser un cuerpo fuerte, y no solamente una iglesia grande con muchas personas nada más. Debemos ser fuertes porque debemos de resistir tanto las tentaciones, debemos de resistir los ataques, y debemos de ser fuertes, de buscar la resistencia, ¿verdad?, para poder trabajar para el Señor más eficientemente, ¿verdad? Recordemos, no sé, en esta semana alguien hizo ejercicio, así físico, ¿verdad? Alguien hizo ejercicio. 1, 2, 3, 4, ¿quién más? ¿Quién más hizo ejercicio? 5, ¿ok? Los demás, más o menos. No mucho. Yo hice ejercicios de mandíbula, ¿verdad? ¿Cómo es?
algo así, aquí de brazo. Entonces, hermanos, cuando alguien está haciendo ejercicio, ¿verdad? Cuando alguien está preparando para hacer ejercicio, yo sé que al principio duele, ¿verdad? Usted sale a caminar 3, 4 kilómetros y al día siguiente todo su cuerpo se duele, ¿verdad? Recordándole que usted hizo ejercicio el día anterior, ¿verdad? Pero cuando ya el cuerpo va haciendo más y más ejercicio, el cuerpo agarra más resistencia, ¿verdad? Las piernas agarran más músculo, más resistencia, ¿verdad? Y eso es lo que se quiere en una iglesia. Que por el uso, ¿verdad? Dice la Biblia que por el uso nosotros debemos de tener los sentidos ejercitados, ¿verdad? En el bien y el mal, ¿verdad? Esto por supuesto nos habla de estar involucrados en la palabra de Dios, pero es por el uso y no es de la noche a la mañana que yo voy a ver los resultados. Si ya, por ejemplo, ¿cuándo fue que caminamos? El viernes, ¿verdad? El viernes nosotros, bueno, salimos aquí a caminar, ¿verdad? Y son de aquí a la entrada, luego de la entrada para acá. Son 3 kilómetros, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Está bien. Pero uno dice el sábado, bueno, ya amanecí con 5 kilos menos. No, lo siento mucho, así no es, eso no funciona así, ¿verdad? Tienen que pasar meses, años, ¿verdad? Para que eso se vea, ¿verdad? Pero es lo mismo con el cuerpo de Cristo. Debemos de procurar ser una iglesia fuerte y no simplemente atraer un montón de personas, que sería muy bien, pero lo más importante para una iglesia es que seamos fuertes. Entonces, a pesar de que los hermanos en Corinto no valoraban a Pablo, él los amaba, él los amaba, y eran sus hijos espirituales, y él quería lo mejor para ellos. En estos versículos que vamos a ver, de 2 Corintios 12, 14 al 21, vemos el corazón de Pablo. Vemos el corazón de Pablo hacia ellos. Y es un ejemplo a nosotros. Porque nosotros, dice la Biblia, aquí mismo en 2 Corintios, dice que nosotros, todos los miembros del cuerpo de Cristo, todos los cristianos, somos ministros de Cristo. ¿Y esto qué significa? Que todos somos sus siervos. Que todos somos sus siervos. Y cuando alguien es amo, ¿verdad? Como el Señor Jesús, Él es nuestro amo y tiene a cargo sus miembros, sus siervos. Y todos los siervos debieran obedecer al amo, ¿verdad? Si el amo dice, vea, vaya, tráigame esto, el siervo dice, no, hoy no, me da pereza, va a recibir castigo, ¿verdad que sí? Cuando un esclavo no obedece, recibe castigo. Entonces, nosotros cambiamos de amo, hermanos. Hace mucho tiempo, si usted se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Cristo Jesús, usted pasó de tener a amo como el diablo, y ahora su amo es el Señor Jesús. Y Él espera que todos y cada uno de nosotros le sirvamos. Entonces, debemos de aprender de Pablo de cómo debe ser ese corazón, cómo debe ser nuestro corazón como ministros de Cristo. Dice el versículo 14, ¿verdad? Y es la primera parte. El versículo 14 nos habla de que el buen ministro se preocupa por los otros miembros. El buen ministro se preocupa por los demás. Dice el versículo 14, 2 Corintios 12, 14, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Aquí está hablando, por supuesto, un sentido espiritual, ¿verdad? Ahora ya los padres que están aquí dicen, oye, entonces yo tengo que dejar alguna herencia, ¿verdad?, para mis hijos. Algunos dicen, bueno, yo dejo la herencia de las deudas, ¿verdad?, a mis hijos. Pero eso es un sentido espiritual. Entonces, en el cuerpo, los miembros, como dije al principio, los miembros se ayudan mutuamente. En el miembro, ¿verdad? Si usted tiene un cuerpo, si usted está respirando hoy, usted tiene un cuerpo. Entonces, todos los miembros que hay dentro se ayudan mutuamente. Se ayudan mutuamente. No vemos al corazón peleando con el riñón y todo esto, no. Ellos se ayudan. ¿Por qué? Porque hay una función que hacer.
Y así debe ser en la iglesia, hermanos. Todos somos miembros del mismo cuerpo. Y yo sé que esto suena muy obvio, pero es muy triste pensar que hoy en día en algunas iglesias no es así. Los miembros no se están ayudando mutuamente, sino más bien están viendo a ver quién gana, a ver quién es el mejor, y los miembros no se están ayudando. Los miembros existen para servir a otros. Eso es lo que el cuerpo mismo nos enseña. El corazón existe para servir a todos los miembros, a todos los miembros. Solamente pensemos en el corazón. El corazón está hecho para bombear día y noche, 24 horas, 7 días a la semana, para bombear sangre a todo el cuerpo. Y el corazón no dice, pues la verdad es que, ¿sabe que el pie izquierdo me cae mal? Así que yo no voy a bombearle sangre a ese. Y obviamente se va a morir. Pero el corazón desarrolla su función y es para ayudar a otros. Pero hermanos, esto a veces es tan obvio que uno dice, no sé de veras, si a veces estamos pensando que somos miembros nosotros solos y que no necesitamos a los demás. Pablo les manda a decir que va a ir a visitarlos. Dice, yo voy a ir a visitarlos una tercera vez. Y otra vez deja muy claro que no va a ser gravoso para ellos. ¿Por qué? Porque él no va a hacer carga. Él no viene para hacer carga. Él pone primero las necesidades de ellos antes que sus propias necesidades. Tampoco Pablo estaba esperando ninguna ofrenda de parte de ellos. Pablo hace el ministerio por amor a las personas que Dios le había dado en ese lugar, a todas las personas que Dios había juntado ahí. Entonces, en el versículo anterior, ¿verdad? El versículo 13, 2 Corintios 12:13, él decía, porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, ¿verdad? Sino en que yo mismo no he sido carga. Y él dice, perdonadme este agravio. Y es como decíamos, es como decía Pablo, bueno, perdón, si yo no les cobré nada, perdón. Y es por supuesto, el versículo está escrito con algo de sarcasmo. Entonces, Pablo los amaba y él no estaba buscando sus bolsillos. Él buscaba su crecimiento espiritual para que ellos pudieran llegar a madurar, para que dejaran de ser los niños en Cristo. ¿Verdad? Que él menciona antes, ¿verdad? En 1 Corintios 3, que ellos eran niños en Cristo, bebés espirituales que no estaban creciendo. Por ejemplo, y esto, bueno, ustedes saben que a mí no me gusta hablar de las ofrendas, ¿verdad? Si hay un tema que a mí, no voy a decir odio, ¿verdad? Porque no es odio, pero si hay un tema que a mí personalmente no me gusta hablar aquí enfrente, es de las ofrendas. ¿Por qué? Porque en primer lugar, ¿verdad? Sabemos que muchas iglesias han usado esto para otras cosas, ¿verdad? Y lo que hacen es aprovecharse de las personas. Pero esto, por ejemplo, todo lo que viene hablando Pablo, ¿verdad? Eso que él no quería hacer carga para ellos, todo es en un sentido económico. Por ejemplo, esto no quiere decir que si a algún pastor se le da alguna ofrenda, entonces ya el pastor no los quiere, ¿verdad? Y que entonces el pastor va a estar lucrando con ellos. No, por supuesto que no es así, ¿verdad? Sino que el ministro, ¿verdad? El buen ministro, como vemos aquí en el caso de Pablo, el buen ministro debe hacer su trabajo pensando en las necesidades espirituales de otros, pensando en las necesidades físicas también de otros, y no buscar simplemente los bolsillos de las personas. Pablo tuvo la necesidad de trabajar. Pablo tuvo la necesidad de trabajar ahí cuando estaba en Corinto, ¿verdad? Y él se reúne con Aquila y Priscila, ¿verdad? Para hacer tiendas, tiendas de campaña para vender. Pero también él tuvo cuando él estuvo ahí también con ellos,
Pablo tuvo la necesidad de enviar cartas a otras iglesias para que le enviaran ofrenda para sus necesidades, ¿verdad? Como el caso de la iglesia de Macedonia. Dice un versículo también, bueno, ahí noté todos los versículos en las hojas, ahí por si quieren seguirme. Dice 1 Corintios 10:33, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Verdad? Él pone sus necesidades en un tercer y cuarto plano. ¿Por qué? Porque lo más principal es seguir haciendo discípulos del Señor. Lo más principal que tenemos es seguirnos reproduciendo espiritualmente. Luego dice también en 1 Tesalonicenses 2:8, dice, tan grande, él le escribe a la iglesia de Tesalónica, ¿verdad? Dice, pero tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Este es el corazón de Pablo. Él era su padre espiritual, ¿verdad? Y por supuesto también ahí en Corinto, él era su padre espiritual y él buscaba ocasión para servir y hasta proveer espiritualmente para ellos. Y él deja muy claro que él no quiere nada de ellos. Decía, no busco lo vuestro, ¿verdad? No busco sus bolsillos, no busco que me den de comer, yo busco a ustedes, yo les busco a ustedes, decía Pablo. Como decía Pablo también en Filipenses 4:17, dice, no es que busque dádivas, no es que busco regalos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que abunde en vuestra cuenta. Pablo lo que quería es que los hermanos en Cristo tuvieran algo que presentarle al Señor cuando Él venga por ellos, cuando Él iba a ir por ellos, o ellos fueran primero ahí, donde Él. Y como padres espirituales, esto es lo que queremos lograr, que nuestros hijos tengan algo que presentarle al Señor. Y Pablo inclusive nos dedica mucha porción ahí en 1 Corintios capítulo 3. No vamos a hablar de eso, pero ustedes saben cuando pasamos por esto del tribunal de Cristo, ¿verdad? En el tribunal de Cristo hay cosas que se van a quemar, ¿verdad? Nuestras obras en la carne se van a quemar, madera, heno y hojarasca, pero hay cosas que nosotros podemos llevarle al Señor que no se van a quemar, ¿verdad? Y es el oro. El oro en la Biblia es la deidad de Dios, es el conocimiento de Dios. Cada vez que yo invierto tiempo estudiando este libro, es oro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nunca vamos a dejar de aprender la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que la ley de Jehová es como oro refinado en horno, dice 7 veces. Luego la plata, ¿verdad? La plata es un material precioso, ¿verdad? Y la plata nos habla acerca de la redención. La plata es relacionada siempre con el evangelismo. Cada vez que nosotros presentamos a alguien, usted tiene que arrepentir sus pecados, tiene que poner su fe en Jesucristo, eso es plata. Y eso es un material que le podemos presentar al Señor. Y luego, las piedras preciosas. Las piedras preciosas están relacionadas con las almas de las personas, con los cristianos, ¿verdad? Que cada vez que invertimos tiempo enseñándole la Biblia a otro, esto es invertir en piedras preciosas. Entonces, hermanos, esto es lo que Pablo quería. Dice, yo busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y esa es la cuenta espiritual, que es la más importante. Luego dice también el versículo 15, que el buen ministro se gasta por amor a los demás. El buen ministro se gasta por amor a los demás. Dice el versículo 15. Versículo 15 dice, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Solamente pensando en esta frase, cuando algunas iglesias dicen,
No, usted tiene que ofrendar, usted tiene que dar su diezmo y todo eso. Es como a veces, como decir malas palabras a la gente. Pero Pablo está diciendo, yo con el ¿mayor qué? Placer. Con el mayor placer gastaré lo mío. Y si nosotros entendemos que es lo mío, podemos entender de que todo es de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Todo lo que el Señor nos da es de Él. Pero Él nos permite darle algo a cambio, ¿verdad? De lo que Él nos da. Dice, y aún yo mismo me gastaré del todo. Ni siquiera dice, yo mismo me voy a gastar una parte, no. Dice, del todo, por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más, sea amado menos. Como les decía, hermanos, hay pasajes en la Biblia en que uno a veces quiere saltarse y no quiere hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque es algo que a veces es como poner el dedo en una llaga ahí, decir, uy, ahora va a hablar otra vez de las ofrendas y... Pablo les había dicho a los corintios que él y su equipo misionero ellos dicen que tenían un corazón amplio, un corazón ensanchado por ellos. Pero ellos, los corintios, hacia Pablo y hacia su equipo misionero, ellos tenían un corazón estrecho, un corazón tacaño hacia ellos. Dice 2 Corintios 6, del 12 al 13, dice, no estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Pablo lo que quería es que ellos aprendieran a tener un corazón amplio, un corazón ensanchado. Y un corazón ensanchado no se fija tanto en lo que está dando. Cuando el corazón está estrecho, cuando el corazón es aquí, ¿verdad? Agarrado, vamos a pensar que más bien todas las ayudas, todas las atenciones, y a veces inclusive no son ayudas económicas, a veces simplemente son atenciones que la gente anda buscando. Cuando tenemos un corazón estrecho, vamos a pensar que todas las ayudas y todas las atenciones tienen que ser para mí. ¿Por qué? Porque, pobrecito yo, vea al otro cómo vive, y yo vivo así tan miserable. Ni siquiera tengo ofrenda para compartir con los demás. Esto es un corazón estrecho, hermanos. Eso es un corazón estrecho. Por el otro lado, ¿verdad? Por el otro lado tenemos en el caso del líder o el pastor, que piensa que todos los demás tienen que servirle y que todos los demás son como sus empleados, ¿verdad? Y son sus empleados que no reciben paga, ¿verdad? Pero recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y cada miembro tiene que hacer su propia actividad para que vayamos creciendo. Si usted se queja a veces, pues no sé, estoy dando un caso sin nombre, ¿verdad? Pero si uno se queja de que la iglesia no está creciendo, es porque puede ser que yo no estoy haciendo mi propia actividad, y sea como una coyuntura ahí que no quiere crecer, que no quiere dar su aporte, no quiere participar. Todos debemos de servir. Todos debemos de servir. Lo que Pablo está diciendo acá es que no importa de qué tenga que gastar de sus recursos para estar entre ellos y ayudarlos. Y más bien, él estaba dispuesto a gastarse él mismo. Él dice, por amor a ustedes, por amor a vuestras almas. Si el pastor o ministro que ama a la congregación no va, si el pastor, ¿verdad? El pastor o el ministro que ama a la congregación no va a estar pensando en el dinero o en el salario que le van a dar, sino más bien va a estar pensando cómo puede ayudar y dar más bien de lo que tiene para el beneficio del mismo crecimiento, ¿verdad? Y si un pastor tiene que trabajar afuera, hay que trabajar, ¿verdad?
La congregación debe por lo menos estar pensando en las necesidades que pueda llegar a tener el pastor. Por ejemplo, decía 1 Corintios 9:14, dice, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ahora, esto nos habla de que alguien, un pastor, un misionero, no sé, que recibe ofrenda, es para que viva, ¿verdad? No es para hacerse millonario, ¿verdad? Es para que viva, para que tenga para sus necesidades. Un pastor también debe estar dispuesto a dar su vida por la congregación. Si realmente ama a la gente, no va a estar pensando en que la van a pagar o no la van a pagar, sino en que más bien él pueda dar lo que pueda con tal de ayudar a otros. Pablo estaba dispuesto hasta morir por los corintios, para que ellos estuvieran bien. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo hace eso? ¿Por qué un buen ministro tiene que estar dispuesto a morir por los demás? Porque Pablo imitaba ¿a quién? Porque Pablo imitaba a Cristo. Y ese es un efecto que Cristo nos da. El efecto de Cristo es que uno tiene que estar dispuesto a morir por los demás. Así como Él estuvo dispuesto a morir por mí y a morir por ti. Y simplemente cuando pensamos en eso, Cristo murió por nosotros, para que nosotros estuviéramos bien, y muy bien, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de pecados, para que pudiéramos tener la seguridad eterna, el Espíritu Santo dentro de nosotros, para que pudiéramos tener su palabra hoy en nosotros también, y para que pudiéramos tener hasta una posible herencia en su reino cuando Él venga a reinar. Y por lo tanto, debemos de hacer lo mismo por los demás, de estar dispuestos a tomar nuestra cruz cada día y a morir. Dice en 1 Juan 3:16, no es Juan 3:16, es 1 Juan 3:16, dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Cómo estamos haciendo esto, hermanos? ¿Estamos poniendo nuestras vidas por los demás? El amor de Pablo llegó a ser un amor incondicional. No hizo algo para recibir algo a cambio. Él se sacrificó y tuvo que trabajar para cubrirse sus necesidades. ¿Por qué? Porque él no quería ser carga para ellos. Dice también los versículos 16 al 18. Vemos que, en tercer lugar, el buen ministro no engaña a los demás. El buen ministro no engaña a los demás. Dice el versículo 16. Pero, 2 Corintios 12:16, pero admitiendo esto, que yo no he sido carga, sino que como soy astuto, os prendí por engaño. ¿Acaso os he engañado por alguno de los que he enviado a vosotros? Rogué a Tito y envié con él al hermano. ¿O os engañó acaso Tito? ¿No hemos procedido con el mismo espíritu y con las mismas pisadas? Un pastor no engañaría a su congregación, ¿verdad? Es como estarse engañando a uno mismo. Si vemos esto en algunos pastores que dicen mentiras para sacar algún provecho de la gente, o algunos pastores, ¿verdad? Bueno, no quiero decir que he visto algunos, pero yo he escuchado, ¿verdad?, que me dicen que algunos pastores han recibido como una especie de sobornos espirituales, ¿verdad? Como que alguien llega y le da una ofrendita al pastor por ahí, ¿verdad?, para que el pastor lo deje hacer algo, o para que el pastor no lo reprenda tal vez por alguna actividad que está haciendo. Pero esto no es correcto. Esto no es correcto. Pablo no engañó a nadie. Más bien les dice, ¿verdad?, que los macedonios ya habían cubierto sus ofrendas, ¿verdad?, sus necesidades, perdón.
Si Pablo hubiera querido sacar algo de ellos, les hubiera dicho: mira, yo estoy aquí, pobrecito, yo no he recibido ofrenda de nadie, me estoy muriendo de hambre. Él pudo haberlo hecho, pero no lo hace. Él dice: Corintios, ustedes saben que ustedes a mí no me han dado nada, pero tranquilos, yo no quiero nada de ustedes. Más bien los macedonios ya me mandaron para mis necesidades. Dice 2 Corintios 11, del 9 al 10. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Dice: pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Entonces, este era el sentir de Pablo y su equipo misionero, ¿verdad? Y él había enviado a algunos, ¿verdad? Él había enviado a Timoteo, él había enviado también a Silvano, ¿verdad? En la primera carta, a Tito, ¿verdad? Y él menciona que él también envió a aquel hermano, ¿verdad? Aunque no menciona su nombre, ¿verdad? Pero pudo haber sido Silas, pudo haber sido Epafrodito, ¿verdad? Si quieren poner un nombre para el próximo bebé, ¿verdad? Pero su sentir era: yo no los he engañado en nada. Dice también 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Él os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Dice también luego en 2 Corintios 8:6, de manera que exhortamos a Tito, ¿verdad? Para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Esta obra de gracia era que ellos por fin enviaran la ofrenda que ellos habían prometido para las iglesias de Jerusalén que se estaban muriendo de hambre. Pablo no estaba engañándolos. Pablo en ninguna manera quería engañarlos, nunca lo hizo. También, por último, el buen ministro corrige a los demás. El buen ministro corrige a los demás. Dice 2 Corintios 12, del 19 al 21, dice: ¿pensáis aún que nos disculpamos con vosotros? Delante de Dios en Cristo hablamos, y muy amados para vuestra edificación. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes, que cuando vuelva me humille Dios delante de vosotros y tenga que llorar por muchos que los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo no se estaba disculpando con ellos por haberles escrito y por haberles mandado a decir palabras fuertes. Él siempre deja muy claro que él los exhorta para su propio bien, y es por amor. Es por amor. ¿Por qué? Porque esto es lo que hace un padre, esto es lo que hace una madre: corregir a sus hijos, cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque alguien más lo va a hacer. Alguien más lo va a hacer. Hemos estado, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, seguramente ha estado en algún lugar, no sé, sea Palí o lo que sea, y usted ve a un niño, ¿verdad? Yo quiero esto, y la mamá: no, yo quiero esto, y empieza a patalear y todo, y uno dice: híjole, ella es la mamá, o él es el papá, y no hace nada. Cuando crezca va a haber las consecuencias, ¿verdad? Por no haberlo puesto en orden. Si así es, ¿verdad? Pero, hermanos, esto es lo que está haciendo Pablo. Pablo los está corrigiendo, y es por amor. Dice 2 Corintios 2:4: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, para que no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor
que os tengo. Los corintios eran muy amados para Pablo. Eran sus hijos espirituales. Y este amor que Pablo les tenía, no era algo fingido. Y dice, delante de Dios en Cristo hablamos. Dios es testigo que yo los amo, dice Pablo. Debemos de tener esta clase de amor por los demás. Debemos de tener esta clase de amor hacia los otros miembros del cuerpo de Cristo. Vuelve a ver a la persona que está a la par de tu lado y dile, te amo. Johanny, dígale. Ok. Muy bien. Hermanos, esta es la clase de amor que Pablo tenía hacia sus hermanos en Corinto, porque él los quería como si fueran parte del mismo cuerpo, parte de él mismo. Amar al hermano, amar a la hermana no debería ser una obligación, ni siquiera debería ser para salir del paso. Es porque realmente nos amamos, porque realmente estamos trabajando para el mismo objetivo, de hacer crecer el edificio, de hacer crecer el cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Y es trabajo de todos. Dice en Romanos 12:10, amaos los unos a otros con amor fraternal. Es el amor de padre a hijo. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. ¿Sabe que de acuerdo a lo que dice este versículo, los domingos en la mañana debería ser el día más favorito de toda la semana? Porque nos vamos a ver, y nos vamos a amar, y nos vamos a regocijar. Pero a veces es como el día más trabajoso de toda la semana. Si tan solamente nosotros, si tan solamente llegamos acá los domingos, y ese es el único día en que nos vamos a amar, debería ser lo siguiente. Dice en Juan 15:12, este es mi mandamiento, dice Jesús, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo es que nos ha amado el Señor? ¿Con más o menos algo o con todo? El Señor nos amó con todo y estuvo dispuesto a entregar cada gota de su sangre, estuvo dispuesto a ser crucificado por amor a ti y por amor a mí. Entonces, este amor que deberíamos de tener por lo menos los domingos, este amor lo tenemos cuando, por ejemplo, cuando salimos a predicar el Evangelio. Ayer fue un día de eso, ¿verdad? Y cuando salimos a anunciar a otros lo que Cristo ha hecho por nosotros, con solamente sentir la presencia de alguien, de un hermano en la iglesia, hermano, es algo. Y es amor. Y hay algo que nos une. ¿Por qué? Porque el mensaje de salvación nos une. ¿Para qué? Para hacer la misión. Este amor, ¿verdad?, que deberíamos de tener cuando nos reunimos para estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando nos reunimos para estudiar la Biblia, nos estamos edificando mutuamente. Ya sea el discipulador como el discípulo, nos estamos edificando mutuamente, ¿verdad? Y para los que han pasado ya por el discipulado y para los que han dado el discipulado, ¿no es cierto que cuando uno da el discipulado, más bien aprende más y más y más? ¿Y por qué? Porque debe haber esta clase de amor, esta clase de amor fraternal. Este amor también lo demostramos cuando genuinamente oramos los unos por los otros. Pero hay quien dice, hermano, hay alguna necesidad por la cual usted quiere que yo ore. Bueno, sí, esto, pues, ok, yo oro y ya, y me olvido. No, es cuando alguien ora de veras por alguien. Y es algo que se siente, ¿verdad? Cuando hemos estado orando, ¿verdad?, por algunas personas que han estado enfermas por meses y meses, y después cuando alguien las ve, dice, ve hermano, yo he estado orando por usted, y dice, sí, yo sé, muchas gracias. ¿Por qué? Porque las oraciones se sienten, hermanos.
Y en esto nos amamos, o en esto deberíamos de amarnos. Por ejemplo, este amor lo deberíamos de tener cuando nos soportamos los unos a los otros también. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo hay algunos a quien usted tiene que soportar y yo tengo que soportar. Pero no por eso los vamos a desechar. ¿Por qué? Porque es parte del mismo cuerpo. Este amor también de hermanos lo demostramos cuando sostenemos el ministerio con nuestras ofrendas. ¿Por qué? Porque son nuestras ofrendas, es nuestro edificio, son nuestros buses, son nuestras necesidades. No es simplemente la necesidad de alguien, es necesidad de todos. O por ejemplo, si hay alguien que está padeciendo por una necesidad que realmente usted dice, me estoy muriendo de hambre, no tengo cómo trabajar, no tengo cómo dejar a mis niños con alguien, el mismo cuerpo llega y ayuda. Tome, esto es lo que tengo, una bolsa de arroz, una bolsa de frijoles, esto es lo que tengo. Ahí también nos estamos ayudando, ahí también nos estamos amando. Este amor lo demostramos cuando somos, o deberíamos ser, una familia en Cristo. Por eso es que nos llamamos hermanos y hermanas en Cristo, porque somos una familia en Cristo. No es porque recibimos ese seudónimo de hermano, no. Es porque realmente somos una familia. Y cuando usted nace en una familia, hemos nacido en una familia espiritual, ¿verdad? Cuando usted nace en una familia física, usted escoge a su padre, a su madre. ¿Verdad que no? Usted escoge a sus primos, a sus hermanos. No, usted nace en esa familia. Así nosotros nacemos en la familia de Dios y no escogemos nuestros hermanos. Lo que deberíamos hacer es amar a nuestros hermanos. 1 Corintios 12, del 26 al 27 dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. No dice, son miembros aquellos y otros no. Cada uno es miembro del cuerpo de Cristo. Y dice Pablo, todo esto tiene una meta. Todo esto tiene una meta. Es para vuestra edificación. Es para vuestra edificación. Todo lo que hacemos en la iglesia debe ser para edificar el cuerpo de Cristo, para que vayamos creciendo juntos en el Señor. Pero dice el versículo 20: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, creciendo en Cristo, siendo menos niños espirituales, dejando las carnalidades, y yo sea hallado entre vosotros cual no queréis, porque él tenía que corregirlos. Que haya entre vosotros, escuchen, que haya entre vosotros contiendas, que son pleitos, envidias, iras, divisiones, maledicencias, malas palabras, murmuraciones, quejas, chismes, soberbias, orgullo, desórdenes. Esto no era lo que Pablo quería encontrar, sino más bien lo que él quería encontrar es un cuerpo unido, que hubiera dejado las carnalidades atrás. Los niños, ¿verdad? Sabemos que los niños cometen errores y travesuras, pero cuando van creciendo, tienen que aprender a controlarse un poco más, ¿verdad? Ya no ser regueros, ¿verdad? Y todo esto. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a controlarse. El peligro que corremos como cristianos es que simplemente nos volvemos más viejos en lugar de más maduros. Pablo pudo aguantar a los corintios al principio, ¿verdad? Y él estuvo dispuesto a quedarse con ellos año y medio, sin recibir nada de ellos ni todo esto. Pero luego les escribe 1 Corintios, ¿verdad? Con unas palabras fuertísimas,
¿verdad? ¿Para qué? Porque ya era hora de que crecieran, ¿verdad? Y ahora les escribe esta segunda carta, ¿verdad? Para que no permitan que los falsos apóstoles, ¿verdad? Se pasearan en la olla de leche, porque ellos los estaban desviando. Estos falsos maestros, estos obreros fraudulentos, ¿verdad? Que Pablo dice, los estaban desviando de la fe. Hermanos, lo que queremos lograr como una iglesia, como un cuerpo de Cristo, es llegar a ser un cuerpo más fuerte y no simplemente más grande, aprendiendo la palabra de Dios, creciendo en cada área de nuestra vida, y no simplemente llegar a ser una iglesia con 400 o 500 miembros. Lo importante es llegar a ser una iglesia fuerte. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesucristo no es ninguna religión. Él es un estilo de vida. Y ustedes saben que al principio, a los primeros cristianos se les llamó cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se les llamó cristianos a los primeros cristianos? Porque seguían a Cristo, porque eran como Cristo. Cuando usted dice, yo voy a la iglesia y por eso usted es cristiano, no. Usted es cristiano porque usted sigue a Cristo. Usted es cristiano porque usted se arrepintió de los pecados y puso su fe en lo que Cristo hizo por usted, que murió en su lugar. Por eso usted es cristiano. Y usted lo sigue. Usted quiere ser como su maestro. Versículo 21. Dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado, y lo triste es que no se han arrepentido. Muchas veces, ¿verdad? El buen ministro o el pastor que realmente le importa a las ovejas, llora por el estado de las ovejas. Lo triste para Pablo es que él volviera al Corinto, y algunos, ¿verdad? Porque no son todos, son algunos, no se hubieran arrepentido de sus viejos pecados. Y si notamos los pecados que Pablo menciona, todos tienen que ver con la sexualidad. Estos 3 pecados que Pablo menciona al final tienen que ver con la sexualidad. Ya Pablo les había escrito muy fuerte en 1 Corintios capítulo 5, hablando, ¿verdad?, de que cómo es posible que ellos estaban permitiendo de que un miembro de la iglesia estaba viviendo con su madrastra. Y ahora Pablo dice que no se han arrepentido ¿de qué? En primer lugar, de la inmundicia. La inmundicia es algo sucio, algo considerado como porquería, como basura, como la pornografía. La pornografía es algo sucio. Y hay algunos que están metidos en la pornografía. Y es como irse a meter al basurero, a sacar algo que comer. La fornicación. La fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Verdad? Si usted está soltero, no se ha casado, o si ya se casó y todavía, eso sería adulterio, ¿verdad? Pero son relaciones sexuales fuera del matrimonio, incluyendo personas que viven en unión libre. Dios lo que quiere es que se casen. Inclusive Pablo les escribe en 1 Corintios 7, dice, si alguien se está quemando, que se case. ¿Por qué? Porque no hay por qué pecar. Dios hizo el sexo para disfrutarlo en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Luego dice lascivia. Lascivia es el deseo excesivo. La lascivia es el deseo excesivo por los placeres sexuales. Y hoy en día la mayoría de gobiernos están permitiendo que hasta hayan matrimonios del mismo sexo. Eso es lascivia. Y Pablo le dice, yo imagino a Pablo escribiendo estas palabras o dictando estas palabras a alguien. Corintios, ¿acaso les tengo que dibujar estos pecados? Que eso no se hace. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Y tristemente vemos
que en algunos casos que la palabra de Dios entra por aquí y simplemente sale por allá, o ni siquiera entra por este oído. No entra. La próxima vez que vemos a Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios 13, Pablo les va a decir, examínense para ver si ustedes están en la fe o no, ¿verdad? Porque no es posible que alguien viva en pecado muchos años, que alguien viva en pecado, en adulterio, en fornicación, en lascivia, en inmundicia, y no se han arrepentido. ¿Qué es? ¿Que no son salvos? Como buenos ministros de Jesucristo, debemos corregir a los demás. Y por supuesto, eso es obvio. Eso habla de que nosotros tenemos 3 dedos más. Cuando estamos acusando a alguien o cuando estamos reprendiendo a alguien, hay por lo menos 3 dedos más que apuntan hacia nosotros. Si soy cristiano, si estoy teniendo un caminar con Cristo, o simplemente vengo los domingos a la iglesia. Para terminar, vemos el buen corazón de Pablo, ¿verdad? El buen corazón que tiene que tener un ministro, un siervo de Cristo, ¿verdad? Que él se preocupaba por ellos y estuvo dispuesto a gastar y a gastarse lo que él tenía, ¿verdad? Por amor a ellos. Pablo nunca los engañó, ¿verdad? Siempre quiso el bienestar espiritual de ellos, y esto incluye que hasta que tenía que corregirlos en esos pecados en que ellos no habían querido arrepentirse. Y lo único, hermanos, en que estos hermanos de Corinto tenían que hacer, ahora lo único que ellos tenían que hacer era pensar y arrepentirse. El arrepentimiento quiere decir dejar de pecar. Es santificarse en el lavamiento diario de la palabra de Dios. Cada vez que abrimos la palabra de Dios en nuestras vidas todos los días, es como estarse bañando todos los días. ¿Quién no se ha bañado hoy? Nadie, ok, está ahí. Hermano, es como si usted pasa 2 días, sin bañarse, ¿qué pasa? Sí, se descompone, le da asco, ¿verdad? Le da asco hasta verse en el espejo, y ojalá no se lave los dientes, ¿verdad? Pero eso sería peor. Pero hermanos, es lo mismo cuando un cristiano dice que es cristiano y tiene pecados arrastrando, es como si nunca se baña, como si nunca se lava los dientes. Ya la gente está diciendo. Pero hermanos, lo que estos hermanos de Corinto deben de hacer es, mira, Pablo nos está hablando, y él es nuestro Padre espiritual. ¿Hay algo de que yo debiera de arrepentirme? Dicen los corintios, o deberían de pensar. Y nosotros, hermanos, Iglesia del Norte, Pijigue, porque puede haber otras iglesias del norte eventualmente, en Liberia, en Pagaces, en todo lado, ¿verdad? Pero, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya vamos terminando. Pero yo quiero que pensemos. Yo quiero que reflexionemos en nosotros mismos. Y si Pablo le escribe estas palabras fuertes a los corintios, pongámonos ahí como si fuéramos los corintios. ¿Cómo estamos? ¿Hay algo que yo tenga que entregarle al Señor esta mañana? ¿Hay algo que yo tenga que arrepentirme? ¿Hay algo que yo estoy viviendo que aparentemente ya ahora es bueno pero en la Biblia dice otra cosa? Hermanos, si ya somos cristianos, ya tenemos todo en Cristo. Él nos ha dado el perdón de pecados, nos ha dado la salvación eterna, nos ha dado a su Espíritu Santo dentro de nosotros, nos ha dado su palabra para que nos guíe también todos los días. Nos ha dado también hasta una posible herencia en los cielos cuando Él venga a reinar en el milenio. Y si hemos recibido todo esto, debemos de arrepentirnos de nuestro mal. Debemos de arrepentirnos de nuestro mal camino. Y decirle, Señor, yo no sabía de veras. Yo no sabía que esto era tan grave. Me arrepiento y sigo adelante. Y a veces es algo tan obvio, pero
lo único que nos toca es empezar a obedecer. Empezar a obedecer. Y empezar a servir. Empezar a entregar nuestras vidas por los demás. Ahora, si estás aquí y no eres cristiano, si usted dice, yo viera que yo no sé si soy cristiano, yo no sé si muriera hoy, yo no sé dónde iría mi alma, si al cielo o al infierno. Has desobedecido la ley de Dios. La ley de Dios es, hemos mentido, hemos robado, hemos adulterado con nuestro corazón. Y de acuerdo a eso, dice la Biblia que tenemos una paga. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y por qué? Porque es que tenemos que morir. Porque esto es lo justo delante de Dios. Alguien pecó, alguien tiene que morir. Dice en Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Si usted quebró algo, usted tiene que pagarlo. Eso es lo justo delante de Dios. Pero si te preocupa ir al infierno, Jesucristo hizo algo por nosotros. Se entregó, murió, dio su cuerpo, dio su sangre, para que usted y yo no tuviéramos que ir a ese lugar de tormento. Lo único que nos toca hacer también es arrepentirnos de nuestro mal camino, decirle, Señor, perdóneme. Y eso es todo. ¿Quieres recibir la gracia de Dios o quieres que Dios te juzgue con todo el peso de su ley? Vamos a orar. Yo le quiero pedir a alguien que por favor venga a orar por nosotros. Alguien que haya sido tocado por este mensaje también. Por favor, venga.